Buenas a todos. Bien, bien. Perdonar, pero estaba compartiendo en todas las redes sociales. Así que saludar a todos. Corazón, un abrazo muy fuerte. Ya sabes que te quiero mucho. A Manita Muscaria, cómo no. A Manita Muscaria, muy importante a tener en cuenta. Y Chef Gómez, Randy Vargas, Kevin Soraluz, Pablo Pablito, Guadalupe Luis, María Monzón, cómo no, un abrazo muy fuerte, ya sabes que te quiero mucho. Aula 7, Carlos Ortega, Pablo Pablito, Circo Planetario, Carla Pastor. Muy buenas a todos. Vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy. Y ya lo sabéis, lo traemos aquí no solamente por porque sepa muchísimo, sino porque yo lo considero un amigo, un buen amigo. Y realmente quería que nos enseñara esto porque, como sabéis, lo vimos en la película de Soul, muy importante, el número 22. Y cuando escuché su explicación y cómo lo desarrollaba, pues realmente dije yo, esto tengo que llevarlo a mi canal, es importantísimo. Así que ya sabéis todos la influencia que en Hollywood hay por parte de los judíos. De todas, ya sabéis que las logias Illuminati abarcan todas las religiones y culturas del mundo, pero en el ámbito de Hollywood sabéis que hay mucho peso en el ámbito judío y por eso vemos tanto primado negativo sobre su simbología, igual que lo vemos, por ejemplo, en la bebida de Monster, etcétera, etcétera. Así que hoy traemos aquí a Raúl Durán y quiero que, por favor, le dais una calurosa bienvenida, porque realmente quiero hacerle unas cuantas preguntas que me parecen fundamentales e importantísimas. Muy buena, Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas, Enrique. Encantadísimo de estar aquí contigo. Me encanta estar en tu canal porque, bueno, ya sabes, es uno de mis canales favoritos. Yo te lo he dicho en privado y lo sabe la gente que me sigue en mi canal también y lo recomiendo muchísimo. Me parece que estás haciendo una labor impresionante. Es decir, las cosas que tú explicas y cómo las explicas llegan directamente al alma y son una bomba atómica para los cerebros dormidos y muchos despiertan y tenemos suerte con eso. Y encantado de estar aquí y sobre todo con tu audiencia, que es una audiencia súper despierta, súper comprometida con esta humanidad despierta que entre todos estamos construyendo. Y espero pues aportar un poco, un granito de arena a lo que sea que tú quieras preguntar y que ellos quieran preguntar. Estoy aquí encantado. O sea que para lo que queráis. Perfecto. Primero vamos a empezar por lo grueso, porque para mí es importantísimo y quiero que me desarrolles esto un poco. Y es la importancia del número 22 en cuanto a tu conocimiento de la cábala y la comprensión de la naturaleza de la realidad en general. Así que, por favor, en el tema del 22, expláyate sin miedo. Bueno, para hablar del número, del arquetipo 22, podríamos estar aquí hablando 3 días, pero yo voy a tratar de tocar lo que son los puntos básicos para entender de lo que estamos hablando. Em, en primer lugar, tenemos que entender una cosa para contextualizar, y es que, como yo siempre explico, los arquetipos dependen del contexto. Esto te lo he escuchado también a ti de explicarlo con otras palabras, pero en definitiva es eso. ¿Qué significa tal número? Bueno, pues depende del contexto en el que esté ese número, ¿verdad? Depende quién esté dándole el Exacto. significado a ese número. Entonces, yo lo defino con la frase, los arquetipos dependen del contexto. En un contexto tiene un significado, en otro contexto tiene otro significado, etcétera. Ahora, si nosotros nos vamos al que para mí es el contexto matriz de la Matrix, nunca mejor dicho, de la realidad esta en la que vivimos, tenemos que irnos a la sabiduría de la Cábala, donde nos explica en el libro básico de la Cábala, que es el Zohar, que el creador creó la realidad, creó el mundo con 22 ingredientes fundamentales, con 22 ladrillos de la creación, con 22 ingredientes de cocina, como a mí me gusta decirlo, para crear esta receta que es la realidad. Y esos 22 ingredientes son unas inteligencias llamadas las letras hebreas. Y en la Cábala se enseña así. Fíjate que la primera frase de la Torá, la primera frase de la Biblia, bueno, para quien no sepa lo que es la Torá, pues son los 5 primeros libros de la Biblia, vamos a decir, cristiana, pero en el hebreo original. Y aquí vamos a hablar de la importancia del idioma hebreo también. En la primera frase de la Torá, del Génesis, traducido al castellano, dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, ¿no? Y mira, si quieres, si lo puedo compartir, creo que si Perfecto. me puede hacer host. Sí, vamos a hacerlo. Así ya queda.
Sí. Bien, Ahí estoy. perfecto. Mira, fíjate, vamos a compartir esto. Ahí se está viendo. Entonces, hablamos del número 22 y esta es la frase. Al principio creó Dios, confirmarme que se ve, por favor. Sí, se ve, se ve. Se ve, Se ve, ¿verdad? pero bájalo un poco, bájalo un poco. Bájalo un poco. Eh, Puedes... bueno, a ver si puedes... Claro, es que esto está... no, necesito que lo reduzcas. No contamos con esto. Reducirlo un poco a más vale. pequeño. El cuadrado, lo que viene a ser el cuadrado de la pantalla. Puedes. Claro, no es... Sí, sí, sí. ¿Sabes? Lo estoy Porque haciendo. así Sí, aparece la mitad. vale. Ok. La mitad Bien. inferior. Y ¿sabes? Ahora mismo solo se lee Génesis. Si bajara Vale. más... Claro, con esto Y no contábamos, no estuvimos finos. no contábamos con esto. Bueno, no pasa nada. No Em, estuvimos finos. sí. Pero bueno, no importa. Si quieres, no importa. Dejamos de compartir pantalla y lo cuento yo. No hay ningún problema. Pues No hay perfecto, ningún pues problema. No hay ningún problema. verbalmente Bueno, que... la historia es la siguiente. No pasa nada, son cosas del directo. Exacto. Que por cierto, me puse el background de pantalla para que vierais la importancia que tiene de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Del alfabeto hebreo. Entonces, en la primera frase del Génesis dice, se traduce al castellano como en el principio o al principio creó Dios el cielo y la tierra. Bien, perfecto. Ahora, esa traducción no es una buena traducción del hebreo original. En hebreo original dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Es decir, Bereshit significa al principio, bara significa creó, Elohim no significa Dios, aunque es uno de los nombres de Dios, pero es un plural, y Elohim es un plural, por lo tanto son criaturas, inteligencias, pero varias, más de una. Y luego et. Y en esta palabra et me voy a parar, porque et se compone de una letra Aleph y de una letra Taf, es decir, la primera letra del alfabeto hebreo y la última letra del alfabeto hebreo. Es decir, es una codificación para decirte que lo que creó al principio, lo que se creó al principio fue el alfabeto hebreo. Et, ¿de acuerdo? Que tiene 22 letras o 22 inteligencias. Y esas 22 inteligencias son los 22 componentes de toda la creación, de todo el multiverso, como tú explicas muy bien en tu directo. Fíjate que en hebreo hay una característica que tiene el lenguaje hebreo y el alfabeto hebreo, y es que cada letra tiene asignado un valor numérico, se llama gematría. Mm, Pues es muy importante entender que el valor gemátrico de la palabra unidad, que en hebreo se dice ejad, el valor gemátrico es 13, en clara referencia a lo que tú también explicas en tus vídeos del multiverso de 13 niveles, ¿no? ¿No es cierto? Lo explicas tú así, ¿no? Yo son 12 niveles y 13 es el viaje interdimensional. Eso es Y, lo que eso, y conté. 13 es el viaje interdimensional, De correcto. O uno sea, a otro. 13 hace la unidad, claro, tienes 12, que se corresponde con las 12 constelaciones del zodíaco también, y 13 es digamos, el paso siguiente en conciencia para dominar todo aquello, ¿no? Y lograr la conciencia de unidad, sería eso. Y fíjate qué curioso que en hebreo la palabra ejad tiene una gematría de 13. Te está diciendo que la unidad, que el 1, es 13 cuando consigues ese nivel. Bueno, no me quiero desviar mucho, pero básicamente el número 22 hace referencia a las 22 letras del alfabeto hebreo. ¿Y por qué son importantes? Porque en la Kabbalah, que es, digamos, la interpretación esotérica de la Torá, es decir, tenemos la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, pero en esos libros uno se encuentra historias de terror, otras de humor, otras que no tienen sentido. Es lo que se llama el nivel literal. Y el nivel literal es solamente uno de los niveles de encriptación que tiene la Torá, porque está escrita en idioma hebreo, que es un idioma computacional, altamente avanzado. Tú fíjate que las letras hebreas tienen valor gemátrico. Eso ya es una característica increíble. Mm, Tienen la posibilidad de leerse con saltos equidistantes de letras, que lo descubrió Eliyahu Rives, el gran cabalista Eliyahu Rives, matemático, en los años 40. Tiene la posibilidad de leerse
desde el principio al final, o desde el final al principio, los cabalistas explican que la Torá no tiene un flujo temporal lineal en cuanto a sus historias. Es decir, estamos hablando realmente de una compilación de conocimiento, para mi entender, de altísima criptografía matemática, que se trata de cómo está construido el constructo multidimensional en el que existen las almas, ¿no? Me crea Y una duda. Yo siempre pronuncio gematría. sí, Gematría no vale, es gematría. es gematría. Es gematría. En Vale. hebreo, que es la palabra es hebrea, es gematría. Lo que pasa es que Gematría al es... escribirlo en, claro, al escribirlo en castellano lo escribes con una G y si le pones una G y una E directamente, claro, es G. Pero sería GU, gematría, sería más correcto. Vale, vale. Pues muchas gracias, porque yo Sí, siempre lo decía gematría, como lo leía así, ¿sabes? sí, 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 pero es por eso, porque como es una palabra hebrea, si la tomas del hebreo, literalmente en hebreo se dice gematría, así. Mm. Se dice también que Entonces, Jesús no era, era Jesús con G. ¿Eso lo escuchaste? el nombre de Jesús, claro, es que el sonido G es que es muy castellano. Mm. Es muy del castellano, la Por los J. jesuitas, yo lo aprendí de Irulanducci, por los jesuitas, Sí. y que se escribe Jesús con G. Y de ahí lo de la G dentro de la escuadra y el, y el compás Esto no lo del conocía. símbolo masónico. Pues sí, eso es algo muy interesante, es algo a tener en cuenta. Porque decían que era de God, de Dios. Pero Sí. tiene mucho sentido que sea así. Porque hay una iglesia que es la iglesia de Jesús. Y entonces, claro, de ahí viene la cosa. Pero bueno, pensaba que a lo mejor tenía algo que ver con esto. Perdona que te interrumpiera, por favor, No, 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 continúa. para nada. No, Ya no. sabes Todos que los yo hilo con aportes. todo. Sí, sí, no, no. Y yo igual, yo soy igual. Yo hilo con todo y mi mente no para de una idea con otra y tal. Y yo creo que eso Exacto. es lo bonito, ¿no? Es lo bonito de hilar. ¿Por dónde iba? Bueno, sí, pues el 22 hace referencia a los 22 ingredientes de la realidad. Punto uno sería en el contexto de la creación de la realidad, hace referencia a los 22 ingredientes. Por eso también son llamados los 22 ángeles. Porque esto es muy interesante. Fíjate, la Kabbalah enseña que como vivimos dentro de un constructo virtual, lo que pasa es que nosotros lo percibimos como real, ¿no? Pero en realidad la mecánica cuántica ya nos enseñó que no existe la materia como tal, que todo está vacío, ¿no? Que prácticamente todo está vacío y que es nuestra percepción de los cinco sentidos, como decía Neo a Morfeo, perdón, Morfeo a Neo en Matrix, es que tu mente hace que sea real, pero en Exacto. realidad no es real, ¿no? Y es muy interesante porque el sistema que explica la Cábala para explicar la naturaleza de la realidad es que vivimos dentro de un constructo que en nuestro lenguaje hoy, no en el de los cabalistas de hace siglos, pero traducido a nuestro lenguaje hoy, sería un constructo virtual, holográfico, literalmente, y digo holográfico porque rigen las leyes de la holografía. O sea, dentro de la Cábala, el arquetipo fundamental, que es el del árbol de la vida, tiene una naturaleza holográfica. Y en la Cábala se explica cómo dentro de cada sefirá, cada circulito del árbol de la vida, no sé si lo viste alguna vez, el símbolo lo tenía preparado, pero no lo podemos compartir. Mira, pero mira, ¿sabes qué? Que lo puedo dibujar aquí. Mira, lo vamos a hacer a la antigua usanza. Sí, señor. Mira. El árbol de la vida es el arquetipo metafísico del alma, pero también de toda la naturaleza de la realidad. ¿Ok? Ahí está. Se ve, ¿no? Vale, sí, sí, sí. Ahora, lo interesante aquí es que la Cábala nos enseña que dentro de cada circulito, que son niveles de conciencia llamados sefirot, cada uno en individual es sefirá, dentro de cada círculo, o sea, para la Cábala, nuestra alma, vamos a ver, ¿cómo te lo explico? Nuestra alma vive, existe simultáneamente en 4 mundos. Conforme vamos para arriba, ascendemos de nivel de conciencia. ¿Ves tú? Ujú. Este mundo es el mundo físico, llamado el mundo de Asia, que tiene una sola sefirá llamado Malhut. Todo lo que vivimos en el mundo físico es producto de lo que se genera en los mundos no físicos, que va bajando, que se va filtrando
porque además el corrido del tiempo en esos mundos no físicos es diferente, pero nuestra alma está presente en cada uno de los mundos simultáneamente. Y lo que experimentamos aquí en el mundo físico es resultado de lo que nuestra alma está generando en otros mundos que, por supuesto, nuestra alma existe en ellos en otro estado de conciencia. A la Por vez. supuesto. Somos Todo a la multidimensionales, vez. está claro, todo a la vez. Eso El es. tiempo solo es una percepción, la herramienta que utilizamos las almas para aprender es así. Correcto. Pues lo que nos dice la Cábala del principio holográfico es que a su vez dentro de cada sefirá existen otro pequeño árbol de la vida de otros 10 sefirot. Aquí, por ejemplo, aquí habría otros 10. Aquí habría otros 10. Y así. Es decir, el principio holográfico. Todo se autorreplica dentro de todo. Exactamente. ¿Ves tú? Y esto lo enseñan los cabalistas desde hace miles de años. Es así, y ahora lo aprendimos con la ciencia. Si nosotros, yo lo explico siempre lo del holograma, es algo sencillísimo. Si nosotros en una placa pasamos la luz, en una placa tenemos grabada una manzana, en una placa holográfica pasamos la luz y representa una manzana. Esa misma plaqueta, cogemos un martillo y la rompemos en 10 trozos. Pasamos la luz por esos 10 trozos rotos y hay 10 manzanas. No una manzana rota, hay 10 manzanas iguales y perfectas. Es decir, que el holograma es la propiedad que tiene. Y muy bien, porque realmente vemos que todas las culturas antiguas comprenden la naturaleza de la realidad. Lo que pasa es que cada uno la explica con sus palabras y con sus métodos. Está claro. Quiero saludar también a mi hermano de Soberbia Somos Todos, un gran canal. Se dedica también a analizar sobre todo las palabras. Es muy bueno encontrando el significado de las palabras. Y me encanta porque estaba poniendo unas reflexiones muy buenas y por eso, que me encanta que siempre llenen de conocimiento el chat. Así que, perdona, Raúl, que hiciera este inciso. No, está perfecto. ¿Quieres añadir algo más de las 22? Vale, y lo que iba a explicar es que en este árbol de la vida voy a añadir algunos dibujos ahora. Perfecto. Porque luego también hablaremos que me gustaría que explicaras el tipo de meditaciones que haces. Me parece que va a ser muy interesante para que la gente comprenda que hay más tipos de meditaciones, cómo los hacemos, y al final es eso. Poco a poco que la gente vaya comprendiendo que hay muchísimos métodos diferentes para llegar a un mismo fin. Realmente cada persona tiene que adaptarse a su propio cuerpo y a su propio estilo de vida. Estamos ahora viviendo también un momento que quería avisaros, porque ya lo hablé con Raúl antes de empezar, mientras está dibujando. Pues era precisamente eso, el hecho de que estamos viviendo estas últimas semanas, estamos notando nosotros unos cuantos cambios que realmente nosotros que somos personas que ya llevamos bastante tiempo en esto y tendemos a tener un equilibrio bastante alto, pues hemos notado que hay pensamientos que realmente no son nuestros, se están entremezclando. Realmente ya están empezando con este tipo de influencia negativa. Digamos que por diferentes puntos, ya lo sabéis. Una, ya sabéis que día tras día se está activando muchísimo más la tecnología de radiofrecuencias de los 5 gatos, cosa que nos va a influir mucho en lo que pensamos, en lo que opinamos y cómo nos sentimos, ya lo sabéis. Y después el hecho de, como sabemos todos, de las almas de baja vibración. Cada una está jugando su papel en cualquiera de las 12 dimensiones, con lo cual vamos a tener influencias por muchos sitios distintos. Así que es muy importante ahora tener en cuenta y saber discernir entre cuáles son nuestros pensamientos, pensarnos 2 veces o 3 las cosas y repensárnoslas para no cometer errores. Sabéis que cometeremos errores, que es lo que nos lleva al aprendizaje, pero para cometer el mínimo número de errores. Así que, sin más dilación, continúa Raúl. Sí, bueno, lo hablamos antes a emisión cerrada y estoy completamente de acuerdo. Hay que estar muy atento a los pensamientos que no son tuyos. Mira, aquí está el árbol de la vida. Eso es un modelo parecido al que dibujé antes. Y si os fijáis, hay más senderos dibujados entre las sefirot, o sea, entre los estados de conciencia. Y cada sendero corresponde a una letra hebrea. ¿Lo veis, verdad? Sí. Entonces, existen 22 senderos que unen las 22 sefirot y cada sendero que une una sefirá con la otra se simboliza con una letra hebrea, es decir, con una vibración particular, con una inteligencia particular.
y luego ya las 10 sefirot, ¿no? Que son el conjunto. ¿Por qué digo esto? Porque las 22 letras hebreas simbolizan también, en otro contexto, en el contexto más psicológico de la persona, los 22 senderos o las 22 posibilidades de aprendizaje en un plano un poco más general, o los 22 caminos iniciáticos, si queremos verlo así, que cada alma puede tener en este mundo con carácter general. Luego es cierto que hay lecciones que tienen mucho que ver con lo que otros contextos particulares van añadiendo. Por ejemplo, el árbol genealógico, de lo que yo hablo mucho en mi metodología. Es decir, ves, te das cuenta, estamos tocando muchos niveles que van juntos, es multicapa, ¿no es cierto? Pero bueno, el plano grande, diremos, serían los 22 senderos, y dentro de los 22 senderos ya se especifica pues qué camino o qué lecciones va a vivir una persona en función de lo que en la Cábala llamamos el tikkun. Tikkun significa la reparación o el aprendizaje. ¿Qué es lo que yo vengo a aprender? Básicamente, porque en vidas anteriores, tikkun se llama reparación porque en vidas anteriores he roto algo. Entonces, como me encarno, claro, como me encarno ignorante, la Cábala enseña que cuando el alma se encarna en el cuerpo, el cuerpo causa amnesia en el alma. ¿Ves tú? Y cuando yo me encarno soy ignorante, voy aprendiendo, pero claro, mientras que aprendo no estoy cometiendo muchos errores y estoy generando más karma, más tikkun. Tikkun es karma, lo mismo. Entonces, claro, me vuelvo a encarnar de todo lo que fastidié en la vida anterior para volver a repararlo y así, ¿no? Entonces, bueno, se genera toda esa rueda de reencarnaciones, que en la Cábala también se llama igual, se llama la rueda de reencarnaciones, y entonces es lo que nos ayuda a ir aprendiendo y a ir progresando. Así que bueno, el 22 es un arquetipo muy potente que revela todo eso. Y a nivel psicológico, fíjate, tenía preparado, Enrique, para compartir con tu audiencia el logotipo de la Paramount, la compañía Paramount Pictures. Sí. Del cine. Entonces, si la audiencia quiere buscarlo, el logo de la Paramount es que me di cuenta justo preparando el encuentro contigo. Tiene 22 estrellas juntas, o sea, 22 estrellas justas. Las conté el otro día. Las conté el otro de día. 5 puntas. Exacto. Es decir, es lo que he explicado. Son los 22 senderos de las encarnaciones dentro de la realidad holográfica de los 5 sentidos. Las 22 posibilidades. Es así. Y además que todos sabemos también, el pentagrama, ya sea invertido o no, tiene un significado muy importante a nivel frecuencial. Todos sabemos que el pentagrama es la escala de frecuencia simétrica que se utiliza en música y es muy importante. Por eso ellos también lo utilizan en los rituales, porque así compatibilizan las frecuencias de una dimensión a otra, pudiendo canalizar los reptiles de la cuarta dimensión aquí. Esto es algo muy importante, comprender las frecuencias y la numerología. Por eso me interesaba tanto que vinieras a explicar el 22. Y yo estuve dándole vueltas el otro día al logo de la Paramount, porque lo estaba viendo y reviendo otra vez y dije yo, bueno, aquí no hay 22 de casualidad y por eso, ¿sabes? Lo tenía y estaba almacenando ya información del 22. Y dije yo, pensando, mira, el Raúl me encantó el otro día lo que estaba explicando sobre el 22. Tiene que venir a explicarnos más a fondo lo del 22 para así yo añadirlo a mi conocimiento y poder explicarlo mediante el primado negativo que estoy acumulando sobre el 22. Que como ya dijimos es bastante abundante. Sí, pues sí, es súper potente. Si con lo del 22 lo damos por zanjado. Bueno, hay una cosa que me gustaría añadir, perfecto. porque yendo a más niveles, o sea, como los arquetipos dependen del contexto y todo es multinivel, hay un nivel más que es el nivel que yo utilizo, por ejemplo, en mi metodología, basada en la fecha de nacimiento de la persona, donde se puede ver cuáles, digamos, sus potenciales, o sea, los potenciales de su alma y también sus debilidades. Es decir, el tikkun, lo que viene a reparar, más o menos lo que viene a reparar, pero también cuáles son las herramientas que trae para venir a este mundo encarnado, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente es sumar los días de la fecha de nacimiento de la persona. Entonces, si te sale 22 en alguna de las posiciones, ya sea en el día que naciste o en el año en que naciste reducido, es decir, si por ejemplo naciste en el 1984, pues te daría 22. ¿Ves tú? 1 más 9 más 8 más 4 da 22. Y así, bueno, si te da 22 en cualquiera de esas posiciones o inclusive 22 en la suma total de día, mes y año,
día, mes y año. ¿Sí? Entonces, bueno, tú eres portador de ese arquetipo 22. Y el arquetipo 22 tiene una propiedad que no tiene ningún otro arquetipo, porque representa el compendio, el conjunto de los 22 ladrillos de la creación. Por eso, las personas que tienen el arquetipo 22 en su numerología personal, yo siempre explico que el 22 puede hacer lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque es como el comodín, porque tiene todo, tiene las 22 posibilidades. ¿Me explico? Claro, no es como tener un 8 o un 5, que, como más acotado, ¿no? Es que el 22 son eso, los 22 senderos. Y yo digo siempre, los 22 potencialmente son los grandes genios de la humanidad. Son personas a los que es muy difícil seguirle el ritmo. Los 22 siempre se me quejan de lo mismo. Dice, es que nadie me sigue el ritmo. Es que nadie me sigue. Y claro, nadie lo sigue, ¿por qué? Porque van a 1000. ¿Por qué van a 1000? Pues porque tienen una capacidad que están, como yo digo, a los 22 digo, tú estás siempre inventando. Siempre están inventando. Porque son creación pura, ¿no? Son el logotipo de la creación, el arquetipo, perdón, de la creación pura. Entonces, bueno, simplemente quería comentar eso porque si hay algún 22 en la sala, como diría un médico, pues obviamente que se puede sentir identificado. Yo le diría que no se agobie y que simplemente el 22, para poder ser creativo y realmente funcionar bien, lo que necesita es sentir que tiene una estructura sólida, porque el 22 reducido, 2 más 2 da 4, y 4 es la estructura, las 4 patas de una mesa, las 4 patas de una cama, es algo sólido, es la solidez, ¿no? Es el cuadrado, que es el mundo físico. Entonces, todo el que sea 22 y que se sienta desequilibrado, que busque cuál es su estructura para estructurarse antes de seguir inventando. Y normalmente, además, son personas que necesitan cuando son muy creativos y lo están explotando, rodearse de varias personas que los ayudan. Porque es que te digo, es muy difícil seguirle el ritmo. O sea, necesitan varias personas que les vayan organizando la idea y organizando los proyectos. Yo lo he visto en empresarios y lo he visto en artistas. En artistas es muy notable, sobre todo. Es la creatividad pura, ¿no? Entonces, bueno, simplemente contarte eso y ya cerramos, porque fíjate que son distintos tipos, distintos niveles de arquetipos en distintos niveles de conciencia, ¿no? Muy bueno, es que mucha gente también me preguntaba que miraba muchísimo el número 22. Y Sí, como yo siempre explico que dependiendo del contexto, pues significará una cosa u otra dependiendo de la persona. No siempre sí. tienen los símbolos y los números el mismo significado, ni los acontecimientos. A ti te pasa Mm, determinado acontecimiento que me pasa a mí, pero yo tengo que aprender una lección y tú otra. Yo tendré que tomar una decisión y tú otra. mm, Pero mm. como contexto general, para las personas que miren muchísimo el número 22, ¿qué les Mm. dirías? A las personas a las que se le aparezca muchísimo el número Ujú. 22 es una señal de los niveles superiores de tu propia alma. En realidad eres tú mismo. A mí me Dándote gusta pistas. comparar. Claro, a mí me gusta. ¿Viste lo que expliqué, ¿no? Lo que expliqué del árbol de la vida, ¿no? Mira, lo voy a volver a traer. En el árbol de la vida nosotros estamos aquí, pero es que todo esto también soy yo en distintos niveles de conciencia. Y a su vez dentro hay subdivisiones, ¿entiendes? Entonces, soy yo mismo dándome señales de lo que sea que yo tengo que hacer. Y el 22 significa creatividad, significa la genialidad, significa déjate llevar por tu espíritu creativo. Haz como las 22 letras hebreas, sé creativo, crea. Sal de ese estereotipo en el que te sientes encerrado, porque realmente tu creatividad necesita campo libre, necesita banda ancha, nunca mejor dicho, con lo de banda ancha, ¿no? Realmente en la Sí. película de Soul 22 no se quiere reencarnar. 22 es un alma que dice, aquí puedo hacer lo que quiera. No, no tengo que ir allá a vivir eso. Sí. Entonces tú, el vínculo con Soul, ¿qué significado le sacarías? Es justamente ese. 22 no se quiere reencarnar porque ya se ha reencarnado las 22 veces o ha tenido las 22 experiencias de los 22 senderos del árbol de la vida. Entonces, claro, si viene ya es porque quiere. Y los que vienen porque quieren ya son los 33. Ya no son los 22. Los que vienen a ayudar a la humanidad de una manera palmaria y clara, en mi experiencia terapéutica y clínica, son los arquetipos 33. El 33 es el amor universal, el darlo todo sin pedir nada a cambio. Es
la mejor forma de decirlo es el amor universal. Eso es el 33, ¿no? ¿No veis? Entonces, bueno. Eso es lo que muchas veces explico. ¿Os fijáis? Raúl Durán está diciendo el otro significado del 33. El primado negativo que nos generan del 33 en las películas no es ese significado. Pero es que, claro, los símbolos y los significados significan dependiendo del contexto, de la situación. Así es. Importa muchísimo. Por eso tenemos que analizar las cosas siempre desde determinada perspectiva. Y bien, nos dice un amigo del canal que es lo que estábamos hablando antes y me gustaría que le dieras tu opinión. Me dice, mira, NC me dice, hola, ando depre, no sé si viene la edad dorada o viene un desastre con Cyberpolygon. ¿Qué opináis? Gracias, sois unos soles. Y bien, entiendes, anda depre y es eso. Llevamos unas semanas, y yo y Raúl lo hablamos antes, que notamos que no estamos pensando con la misma claridad y no estamos igual de equilibrados. Se nos están mezclando pensamientos y tenemos que pensar 2 veces las cosas o tendemos a cometer más errores. La cosa es que se está acercando un cambio, entonces debemos de tener ahora perspectiva y paciencia para saber discernir lo que realmente queremos de lo que nos está confundiendo, ya sea porque, como hablamos antes, sean almas de baja vibración que nos están influyendo o digamos que de nuestras 22 posibilidades, para ampliar un poco más el tema que tenemos preparadas para la vida, pues que se nos estén confundiendo algunas y no decidamos cuál es la mejor, que ahí entra el libre albedrío, el poder decidir entre todo lo que hemos preparado previamente antes de encarnarnos, que vendría a ser el destino, y también lo que hablábamos, se está activando, aunque es poca frecuencia de momento, las nuevas frecuencias de los 5 gatos, con lo cual cuando los 5 gatos maullen aún con más intensidad, más errores cometeremos. Así que, Raúl, me gustaría que le dieras tú un consejo para elevarle un poco la vibración y que comprenda que ahora mismo estamos pasando todos por un momento que la verdad estamos todos esforzándonos por mantenernos más equilibrados porque tendemos a cometer más errores con más facilidad. Mira, yo lo que le diría a este amigo es lo que digo a todo el que me pregunta esto. Todos podemos caer en un momento y es fácil en sufrir esos ataques psíquicos. Y esos ataques psíquicos, hoy con la tecnología que hay, es muy fácil. Y es muy fácil también detectar esos pensamientos que no te pertenecen porque la calidad del pensamiento notas que no es tuyo. O sea, se nota la calidad del pensamiento. Exacto. La frecuencia, la calidad se nota que no es tuyo, ¿no? Que no nace de ti ni de tu alma. Es algo impostado, es algo importado a ti, ¿no? Ahora, está escrito, fíjate, en las profecías, y hago un paréntesis aquí para entender qué es una profecía y qué son los profetas, por ejemplo, los antiguos profetas de Israel. O sea, un profeta no es más que una alma que sale a mundos superiores de sí misma y es capaz de ver fuera del tiempo y del espacio. Eso es un profeta, básicamente. Es decir, alguien que accede a un estado alterado de conciencia mediante meditación, o mediante enteógeno, o mediante lo que sea. Normalmente en la Torá siempre es por meditaciones. Y, claro, tiene una visión global en otro tiempo. Si visteis la película Inception, ahora no recuerdo el título en castellano, Origen, de Leonardo DiCaprio, era un sueño dentro de otro sueño, dentro de otro sueño. Entonces, el profeta lo que hace es salir a un nivel más, o a 2 niveles, depende de la fuerza del profeta, y lo que hace es ver el conjunto, y entonces tiene la información de las posibilidades. Y lo que es muy interesante que los profetas, y uno de ellos fue Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue el que escribió el libro del Zohar, que lo tengo aquí, es uno de los tomos. El Zohar es uno de los libros fundamentales de la Cábala, pues dijo que en este mundo que estamos viviendo ahora, en esta época, ya escribieron sobre esta época. Dijeron que en este mundo habría 2 humanidades. Una humanidad que iba a vivir de una manera misericordiosa, alegre, feliz, y otra humanidad que iba a vivir en sufrimiento, en negrura, en fin, en momentos de mucha oscuridad. Y esto está escrito hace miles de años. Y lo que uno se sorprende es de que esto pueda estar escrito así, ¿no? Es decir, que al final lo que le quiero decir a este amigo es que tiene que decidir y empoderarse en que el libre albedrío, el libre albedrío, su ejercicio es: yo decido qué hago con mi vida en las circunstancias que yo tenga en ese momento. E inclusive cuando pueda tener pensamientos más avanzados y tenga más fuerza de alma, y ahora si quieres vamos con lo que es eso de fuerza de alma.
yo puedo inclusive generar mis eventos a voluntad. Entonces, empezar por tomar conciencia de que su alma, su chispa divina, eso que está en su interior, poco a poco se va a ir revelando. En su caso, en mi caso, en el caso de toda la humanidad que esté despierta, lo que está sucediendo no es más que eso, que se está revelando la chispa divina que está en las personas despiertas. Y lo que está sucediendo es que el ataque por parte de las fuerzas del mal no cesa, porque es su trabajo, es su obligación dentro de esta realidad videojuego virtual en la que realmente pues venimos a eso, ¿no? A vivir. Unos tienen que hacer de buenos, otros tienen que hacer de malos. Tú lo has explicado muchísimas veces también, Enrique, el tema de las reencarnaciones, ¿no? Entonces, al final, estamos en el momento de la historia de la humanidad, está escrito en el Zohar, donde más luz espiritual hay. Pero que haya más luz espiritual también quiere decir que hay la mayor oscuridad también. Exacto. Porque van parejos. Entonces, claro, el que solamente se para en ver la oscuridad, pues solo se asocia o es absorbido, diremos, por la oscuridad. No es fácil porque cuando hay personas, mira, en tu canal, en el mío y en el canal de cantidad de gente que hay personas, cantidad despierta, el gran reto que tienen todas las personas despiertas es no dejarse influir, no dejarse contaminar vibracionalmente por todo lo que está siendo bombardeado, que es un bombardeo auténtico. Entonces, para eso hay que adquirir lo que yo llamo hábitos espirituales, que son hábitos de elevación de conciencia y de vibración. No solamente quiero decir meditación, etcétera, que ahora lo diremos, sino la risa, el querer ser feliz. Yo qué sé, yo muchas veces, muchas mañanas me pongo el club de la comedia para iniciar el día. ¿Por qué? Pues porque me río y me eleva la vibración, pero eso es un hábito espiritual, porque está elevando tu vibración. En realidad hablamos de tecnología. Hay que conocer la tecnología del alma para poder sacarle el partido. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Claro, cuando conocemos estos principios podemos hacerlo. Entonces, este amigo, pues mucho ánimo, aplica los principios que conoce y los que no conozca, apréndelos, porque lo importante también es nunca dejar de aprender. Estoy completamente de acuerdo. NC es eso, se siente mal y está pasando por un momento malo. Y ya te digo, NC nos pasa a todos. Y tenemos que concentrarnos, como dice Raúl, en tratar de hacer cosas que nos eleven la vibración y que sean positivas. Sí. Ya no solo es meditar y ir a la naturaleza y estar en conexión con la naturaleza para relajarnos y vibrar lo más alto posible, sino también darte esos caprichos que te hacen sentirte bien. Cada uno tiene los suyos. Estar con tu pareja, salir y jugar al juego que te guste, ya sea fútbol, baloncesto, ir al gimnasio para generar dopamina y endorfinas. Es que todo esto, serotonina, también, y claro, todas estas cosas tan importantes, realmente tienes que valorarlas tú lo que te impacta a ti, lo que realmente te hace vibrar alto. Como él decía, a él, por ejemplo, empezar con el club de la comedia ya echándose unas risas por la mañana ya la activa. Entonces cada uno tenemos que ir con nuestro grupo de amigos o con nuestra pareja, hacer cosas que nos eleven la vibración y tratar de no darle tanta importancia a lo material, porque ellos centran mucho en lo material las cosas. Entonces nosotros tendemos a caer porque estamos rodeados de anuncios que nos llevan a lo material. Siempre la prensa y las noticias, todos los medios de comunicación de masas tratan de centrarnos en lo material, y si no tienes determinada cosa, pues ya no te sientes tan bien como si tuvieras otra. Pero cuando te paras a reflexionar realmente, cuando tienes algo, y recordarlo todos cuando comprasteis vuestro primer videojuego, vuestro primer coche, vuestra primera bici, vuestra primera moto, lo que sea, recordar que los primeros meses os hacía mucha gracia, pero cuando pasan después, se raya el coche y ya te da igual. Te da igual, porque lo que importa es hacer vida, es pasarlo bien, es estar vibrando alto con lo que estás haciendo y orgulloso de lo que estás haciendo. Así que, NC, te mandamos un abrazo fuertísimo y ya sabes que todos estamos pasando por esto y tenemos que aprender de muchas cosas distintas para poder poco a poco aplicarlo y tener una elevación vibracional mucho más alta a nivel espiritual a medida que implementamos todas estas cosas que nos hacen sentirnos mejor. Así que un abrazo muy fuerte, NC, con todo el cariño, y vamos a continuar con la explicación, Raúl, que para mí, si ya dejamos zanjado el tema del 22, me gustaría que habláramos del tipo de meditaciones que haces, para tener otra referencia, tanto individuales como grupales. Mira, el tipo de meditación que yo hago y que funciona de una manera muy potente
son meditaciones cabalísticas. Antes hemos explicado que las 22 letras hebreas son los componentes de la creación. Los cabalistas nos enseñaron que hay combinaciones particulares de esas letras que elevan muchísimo la vibración. Se llaman esas combinaciones son 72 combinaciones particulares llamadas los 72 nombres de Dios. Y son combinaciones de 3 letras, de triadas, 3 letras. Entonces, esas combinaciones se meditan. Y se meditan de la manera que yo hago en mi canal, como también han enseñado otros cabalistas, de los que yo también aprendí mucho, como el maestro Albert Gosland, y grandes cabalistas que han enseñado muchísimo a la humanidad. Entonces, se medita con una técnica, básicamente, que es protegerse primero antes de entrar en la meditación, imaginándote que tú eres una columna de luz y metiéndote dentro de una estrella de David de 6 puntas como una protección. Porque cuando sales de tu cuerpo y entras en otras dimensiones, especialmente en los mundos más bajos, hay que protegerse bien. Esto es una característica muy importante. Y luego, delante de ti, imaginas otra estrella de David de 6 puntas y ahí se van a ir presentando una a una las letras hebreas que componen el nombre de Dios, este nombre de los 72 nombres de Dios que tú vas a meditar, pues para determinada aplicación. Y cada uno de esos 72 nombres tiene una aplicación particular. Es como un medicamento espiritual, vamos a decir. Entonces tiene, por ejemplo, el nombre número 5, lo voy a escribir aquí. Este nombre, el número 5, Mem He Shin, pues sirve para la curación, por ejemplo, para la curación física, la curación espiritual, o por ejemplo, el nombre este que aparece aquí, Samech Aleph Lamed, sirve para traer abundancia material, riqueza, dinerito, vamos, dinerito en la cartera que también se puede manifestar. Entonces, son distintos. Explico esto porque sé que esto le interesa mucho a las personas, ¿no? Y son fórmulas, es decir, son fórmulas para equilibrar tu propia cúpula astral personal. Es decir, el alma, en el momento en el que nace, tiene fijada una información del momento en el que nació, la hora, el día, que se desarrolla mucho en la astrología. O sea, tiene una cúpula astral determinada, fijada desde el momento en el que nace. Las posiciones de los astros, etc. Ahora, los astros son un software, son como un software divino que proyecta los eventos en el mundo físico. ¿Ok? Los astros tienen, igual que el ser humano, tiene alma y cuerpo. Los astros tienen también, son inteligentes, tienen también alma y cuerpo. Distinto del ser humano, pero lo podemos ver así también. Bien, el alma de los astros son las letras hebreas. Es decir, hay astros particulares, por ejemplo, cuya alma es la letra Aleph. Por ejemplo, el planeta Saturno, Shabtai en hebreo, pues su alma es la letra Bet. Yo ya sé que si medito la letra Bet, estoy meditando para influir lo que sea que las cualidades de Saturno yo quiero atraer a mi vida, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora imagínate tú la alquimia espiritual de hacer esas combinaciones para poder atraer a tu alma y a tu vida los eventos que tú precisas en ese momento. Pero que fundamentalmente lo que van a hacer es eventos de tu vida que percibes solamente tú. Aunque puedan percibirlo otros contigo, pero lo que se modifica es tu propia cúpula astral. No sé si me explico. Lo que ya estaba fijado en ti de nacimiento, eso es lo que se va modificando poco a poco, se va ordenando, se va elevando. Y claro que cuando tú te vas elevando, también se eleva lo que está a tu alrededor, por ley de afinidad. Y es un trabajo muy interesante. Entonces, bueno, los 72 nombres de Dios se meditan así y otras combinaciones de letras hebreas que también tienen otros fines positivos, por supuesto, siempre positivos, siempre para tu elevación y tu crecimiento espiritual. Nada que ver con brujería, nada que ver con magias negras, nada que ver con el llamado cabal o la élite que nos gobierna, que sí que utilizan obviamente este conocimiento hasta cierto punto, pero para causar el mal y el sufrimiento. O sea, la cábala auténtica, los auténticos cabalistas, son hasidín, es decir, buscan la bondad y la misericordia siempre y la generosidad para la humanidad. Nunca jamás hacer el mal a otro ser humano ni a otro ser vivo. Siempre lo diferenciamos y es muy importante diferenciar eso, que todos lo tengan en cuenta, que
Mm, no todos los que están metidos en las religiones son malas personas. mm. Eso es algo que hay que tener en cuenta, porque claro, tenemos siempre las referencias de que son muy malvados todos y no. Solo las cimas de las religiones están dirigidas por personas muy malvadas. Y es Mm. así porque, claro, es normal, tienen que tener el control de todas estas diferentes doctrinas porque al final eso involucra control social y es lo que a ellos les interesa. Ahora, las bases y mucha gente del intermedio así son gente con muy buen corazón y que realmente utiliza las cosas para fines buenos. Así que por Mm. eso debemos de tener la diferenciación porque es como muchas personas que dicen, bueno, es que todos los judíos o es que todos los negros o es que todos los homosexuales están englobando todo y generalizar es lo peor que hay. Si algo Sí, se dice que va a llevar a error, es generalizar. Cuando generalizáis, siempre vais a llevar a error. Por supuesto que hacen todos los sectores que hablamos. Se pueden utilizar para el mal, como un martillo. El martillo pues, sirve para construir y sirve también para hacer daño a una persona. Así que por eso, vivimos en la tercera dimensión y aquí la dualidad está muy marcada. Por eso hay que saber diferenciar que siempre tendremos positivo y negativo en todas las cosas. Y la religión no es una excepción. Así que me gustaría, si das por finalizado lo que es las meditaciones, que nos explicaras si sí, llegaste a estados superiores de consciencia con estas meditaciones y que nos pusieras algún ejemplo. sí, yo te puedo contar varios casos. Te voy a contar dos. Uno de ellos lo tuve cuando tenía 33 años. Fíjate ya, el arquetipo 33 ya presente, en este caso, en mi edad, en la edad que yo tenía entonces, ¿no? Claro, yo siempre explico también que la edad que tiene una persona es el arquetipo dominante durante los 365 días que dura ese arquetipo en la persona. O sea, eh, en mi caso, cuando yo tenía 33 años, la influencia de ese arquetipo duraba todo lo que duraba el año que yo tenía 33 años. Pero bueno, yo no era consciente entonces de nada de esto. Yo me dedicaba a otra cosa completamente distinta. Yo estaba en el mundo de la banca, de la inmobiliaria, es decir, yo tenía una vida de lo que se consideraba normal y me habían empezado a pasar movidas muy raras, fenómenos poltergeist, esto también lo he contado en alguna ocasión, que en mi casa se movían los muebles, pero te estoy hablando de moverse muebles, de moverse librerías con libros y todo. Sí, sí, o sea, bastante heavy. Y claro, en ese momento, pues tú no sabes dónde acudir. Ahí un poco empezó toda mi búsqueda espiritual, ¿no? Con esos fenómenos. Pero bueno, para no hacer muy larga la historia, este estado alterado de conciencia, el primero fue con 33 años y me lo recuerdo perfectamente como si lo estuviera viendo. Me levanto un día por la mañana y me levanto con una vibración que yo no conocía. Es decir, yo no sé cómo ocurrió de una manera espontánea, pero yo me levanté con una alegría y con un amor y con unas ganas de decir te quiero a mi mujer. Me acuerdo perfectamente que me levanté, ella se había levantado antes, fui a donde estaba ella, le dije te quiero, te amo, se me caían las lágrimas, o sea, una cosa bárbara, o sea, yo no sabía de dónde venía aquello, me Eso tiene un embargaba. nombre y se lo cuento a la gente para que lo oriente. Que lo tengo explicado muchas veces. Eso se llaman emergencias espirituales. Y no emergencia porque acaba de pasar y tienes que venir ahora, ¿no? Emergencia se le llama porque emerge de repente, sin que la Sí. persona lo espere. Entonces emerge y eso se llaman emergencias espirituales. Y no veis, le cambió la vida. Una de las factores que le cambió la vida. Y me encanta que contaras Sí. lo de los fenómenos poltergeist y así, porque eso también son factores muy importantes. Son los primeros pasos que te van encaminando hacia, hey, hay mucho más allá de esta realidad Mm, holográfica de los cinco sentidos. Empieza a fijarte para aprender. mm. En mi caso fue así, literalmente, Enrique. Es decir, yo empecé por los fenómenos poltergeist porque, claro, ocurrían a mi alrededor, yo no sabía qué hacer, a quién acudo. Y ahora ponte tú a buscar a quién le cuentas esto y a quién acude. Imagínate la movida, o sea, la movida era gorda, ¿no? Pero bueno, volviendo al estado alterado este de conciencia de los 33 años, lo que recuerdo fue que yo ese día, obviamente, como todos los días, tenía que ir a trabajar, tenía que ir a mi empresa, tenía que ver clientes. Llamé, cancelé todas mis citas y agarré el coche y me fui a una montaña yo solo, me acuerdo perfectamente, para estar solo porque no quería que ese estado se pasara. Porque sabía que en el momento en el que interactuara con alguien, eso se iba a perder. Y no sabía cómo conservarlo de la felicidad, del goce tan increíble que yo estaba viviendo. O sea, fue absolutamente increíble. Al final, me, pues como a las 12:30 o a la 1 de la tarde, ya creo que sí, que ya me fui para la oficina y tal, pero
pero te aseguro que fue absolutamente increíble, ¿no? Ese fue un caso muy potente. Y luego con las meditaciones cabalísticas, yo sí he llegado a experimentar estado alterado de conciencia porque realmente tú evocas que vengan inteligencias de otros planos también para asesorarte y ayudarte en el mundo en el que estás viviendo y para darte mensajes que son importantes para ti. Además, notas la bondad, notas lo que hablábamos, ¿no? La calidad de los pensamientos es absolutamente impresionante y ayuda mucho y te eleva muchísimo la vibración. Yo lo recomiendo mucho y en las meditaciones cabalísticas yo siempre sugiero al final que la persona hable con el guía, porque todos tenemos un guía, al menos uno en cada etapa de la vida. A veces, según va subiendo de conciencia, también los guías van cambiando, pero son guías espirituales, son seres que no están en esta realidad física. Y no sé si viste la serie esta de Marvel, la de... Ay, ¿cómo se llama? La del puño, ¿cómo es? Iron Fist. No sé si la habéis visto. Yo no. Bueno, yo vi un episodio 2 para ver de lo que iba, pero el muchacho, el chaval, el protagonista, se cría en un monasterio del Tíbet y él puede hablar con su maestro del Tíbet en otra dimensión y luego viene a la ciudad de Nueva York y no lo ve nadie más que él, al maestro, y el maestro está con él todo el tiempo, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Es saber... Más de uno que me esté escuchando se estará riendo porque yo sé de buena tinta que hay muchas personas que ven continuamente seres de otras dimensiones como te estoy viendo yo a ti, Hombre, ¿no? eso es así. Y en la película también, por ejemplo, que es más famosa, que la vería todo el mundo, o casi todos, en Star Wars pasa, los maestros Jedi que fallecen, Sí, pues luego aparecen y les pueden enseñar después de muertos. Entonces es eso, no es lo mismo el alma que el sí, cuerpo de la reencarnación en esta realidad holográfica de sí, los cinco sentidos. Estamos aquí sí. en mi canal y te garantizo que aquí, si algo tiene claro la gente, es que hay muchísimas más cosas de las que podemos ver. No me cabe duda, no me cabe duda. Pues Pues sí, te sí, quería eso es... comentar, bien, pasando el tema, bien, pudiste experimentar estados superiores de conciencia mediante meditaciones y así. Eso, perfecto. Me gustaría también que me dijeras y me explicaras lo que viene a ser tu método. El ARD. Mm, Arquetipo por Raúl Durán, porque lo registraste y así. Entonces me mm. gustaría saber cómo lo sacas, el arquetipo de cada persona. Vale, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, voy a hacer mi ejemplo propio, ¿vale? En esta metodología de lo que se trata es una metodología terapéutica en el sentido de introspección hacia ti mismo para hacer una autoindagación de cuál es tu dolor. Y en mi metodología se parte de un motivo de consulta particular. Es decir, cuando la persona viene a mi consulta, que además las consultas son grupales, yo lo que le pregunto es, bueno, ¿cuál es tu dolor? ¿Qué te duele? ¿No? ¿Cuál es tu problema? ¿Para qué vienes aquí? ¿No? Entonces, partimos siempre de esa base. O sea, no es un método generalista, por supuesto no se trata de adivinación para nada, no se trata de... Se trata más bien de una autoindagación para entender desde tus arquetipos, desde los componentes de tu alma, que ya hemos dicho que son las letras hebreas, pero que yo los traslado a números por el simple hecho de que las personas sí conocen los números, pero no conocen las letras hebreas. Y como las letras hebreas tienen una equivalencia en números, es por eso que lo hago con números. Y eso lo extrapolamos y lo hacemos trabajar desde la fecha de nacimiento de la persona. Entonces, yo voy a hacer el ejemplo mío para que todo el mundo lo vea, ¿sí? Entonces, yo nací un 23. Vamos a ver. Voy a ir mostrándolo en la cámara. Yo nací un 23 de octubre de 1973, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es reducirlo a base 22, es decir, todos los números que superan el 22 yo los reduzco, es decir, sumo sus dígitos hasta conseguir que sean números que sean iguales o inferiores a 22. En este caso, aquí en la fila de abajo ya lo reduje, ¿ves? Y ya son todos menores que 22. Ahora yo lo que hago es sumar para desarrollar el DAP, que es el diagrama de los arquetipos de la personalidad DAP. Lo que hago es, partiendo de la fecha de nacimiento, empiezo a sumar y a restar. Entonces, sumo cuál es
mi número de personalidad profunda, en otras numerologías se llama el camino de vida, pero bueno, da igual. Entonces yo sumo ya los números que yo ya reduje, 5 más 10 más 20, me da 35. 35 me da mayor que 22, luego lo tengo que reducir, 3 más 5, 8. Luego yo en mi personalidad profunda, en mi camino de vida, pues tengo un 8 aquí. ¿Vale? Bien, lo voy a dejar aquí, no voy a seguir desarrollando más porque es mucho más complejo. Al final obtenemos un diagrama con 13 posiciones distintas. Y esas 13 posiciones lo que me sirven es para poder averiguar dónde está la debilidad de la persona, qué es lo que viene a reparar, cuál es su ticún y a la vez cuáles son también las cualidades que trae de manera innata. Yo lo llamo el equipamiento de serie, que no es que tienes que buscar un equipamiento fuera de ti, que tú ya lo traes de serie, lo que pasa es que quizás no lo conocías. Y esto ayuda mucho a las personas. Es como una psicoproyección de tu propia alma dentro de un lenguaje simbólico. Recordemos que el simbolismo, el lenguaje simbólico es el lenguaje que entienden los niveles superiores del alma. Entonces, cuando los niveles superiores del alma se dan cuenta de que tú estás empezando a mover la energía de tu alma, responde de manera automática. Y entonces responde también en forma de eventos en tu propia vida. Empiezan a ocurrir eventos en tu vida porque tú empezaste a mover tu energía dentro de tu alma de manera psicoproyectiva, autoindagadora. Y todo esto son movimientos energéticos que tienen consecuencias en tu realidad externa, en lo que tú percibes como tu realidad externa. Entonces, esta metodología, igual que cualquier otra metodología terapéutica, pero en mi caso yo hablo de esta porque es por la que me pregunta, sirve para mover las energías que están atascadas, donde hay un bloqueo, entender cómo es que ese bloqueo llegó a darse. También luego yo busco dónde es que en el árbol genealógico tiene el origen ese bloqueo, porque heredamos también los bloqueos y los problemas de los ancestros, también las cualidades, pero también los problemas no resueltos. Y todo eso crea un mapa multidimensional que al final, cuando la persona lo ve escrito en un folio en blanco, yo siempre explico que lo que yo explico en un folio en blanco no es un folio en blanco, es un espacio cuántico, simbólico, que genera movimientos de energía y que modifica tu autopercepción de la realidad. Y esa es la metodología. Entonces, básicamente es eso y yo lo hago, ahora ya me parece que hasta agosto ya no hago consultas porque estoy tomándome un descanso, porque estoy preparando una clase gratuita de Kabbalah, que ahora si quieres lo comentamos, que voy a dar el día 25, pero en agosto ya tendré consultas gratuitas, tendré consultas de mi metodología. Y bueno, va así, ¿no? Quiero decir, acude mucha gente y los que están presentes, todos están formando una vasija de alma y tienen una fuerza mucho mayor que si lo hace un individuo solo o si lo hacen dos individuos o dos almas. Es decir, el efecto multiplicador de la reunión, fíjate esto en los evangelios cristianos, se dice, cuando dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Se refiere a la fuerza del alma. Se refiere a la fuerza de nuestras almas cuando se reúnen. Por eso es que no quieren que nos reunamos. Es obvio. Estoy de acuerdo, porque estoy de acuerdo. somos mucho más fuertes así. Pero también a nivel de autoindagación y de elevación de conciencia y de vibración. Es así. Ya simplemente para verlo en el campo físico, si queremos llamarlo así, se puede entender claramente cuando se juntan muchas mentes cómo se puede llegar a mejores conclusiones. Así que luego esto, llevado a nivel espiritual y vibracional, es mucho más complejo y es lo mismo, el mismo efecto que se causa en las iglesias o, por ejemplo, donde en Inglaterra yo lo vi en un programa y no lo encontré, pero espero algún día volverlo a encontrar. Lo vi, se llamaba Ciudades bajo tierra. Y mostraban lo que tenían debajo. Pues debajo de una iglesia, justo, estaba el centro ritualístico, justo debajo. Entonces, justo debajo de donde todos están rezando y todos tienen la energía canalizada hacia una creencia, pues debajo es donde celebraban los rituales. Y debajo pasaba un río que canaliza las frecuencias. Entonces, todo esto está muy bien pensado para las personas que saben que esto va muchísimo más allá de la realidad holográfica de los 5 sentidos. Utilizando todos estos patrones y el conocimiento antiguo, pues se puede llegar a un nivel digamos, de manifestación en esta realidad holográfica de los 5 sentidos de lo que a ti te interesa. Puedes meter muchísimo más miedo a la población, aprovecharte de esa energía para convencerles de los que tú quieras, tal y como estamos viendo que ellos hacen.
Así, manteniendo el miedo en la población, es como la gente te obedece cuando les das las órdenes. Y muchas veces, cuando lo depuran tan bien como esto último que hicieron, ya no es que casi ni tienes que darle órdenes. La mayor parte de la población lo pedirá por ellos mismos como solución. Que eso es lo que realmente es impresionante. Yo siempre valoro incluso las almas que están experimentando lo malvado, porque son muy inteligentes y lo que están llevando a cabo es muy complejo y realmente lo hicieron muy bien. Si no, no habría tanta gente convencida y haciendo lo que a ellos les interesa que hagan. Lo que pasa es que, claro está, ellos contaban que había muchas personas que no iban a obedecer. Y por eso Claro. tienen que centrarse en continuar, digámoslo, encauzando al rebaño, como ellos lo llaman a la gente, rebaño, que tiene... Realmente cuando te paras a pensarlo dices tú... Claro. qué huevos tienen que les Claro. llamen rebaño. Es que permíteme un inciso, Enrique, porque te estoy escuchando hablar y me viene la idea. Yo lo he comentado recientemente en 2 o 3 ocasiones. Donde yo veo que está el gran bloqueo de la mayoría de las personas es en la no contemplación para nada de la posibilidad de que aquellos que son los que tienen que tomar decisiones no la estén tomando por tu bien. Esto es que ni se los plantean. De hecho, los comentarios son, hombre, pero eso no nos lo van a hacer, ¿no? Ah, no, pero eso no pueden hacerlo. Ah, no, pero yo no haría... No, perdona, tú no harías eso. Pero esas personas, que vete tú a saber si son personas o no, que esa es otra. Yo digo que no. La mayoría de los más importantes están completamente controlados, ¿eh? Pues por supuesto que ellos van a actuar de una manera completamente diferente. Y yo creo que ese es el gran tope en el que mucha gente topa por el primado negativo que tú explicas muy bien de tantas películas, de reptiles, de todas las películas, vamos, de Hollywood. Es que es así, es El así. primado negativo de ridiculizar a todo el que piensa de manera diferente. Me viene a la memoria David Icke. Hay que ver lo ridiculizado que fue David Icke y la razón que llevaba desde el minuto 1 ese hombre, ¿no? Hombre, mi Entonces, madre, él sí que lo pasó, le gritaban por la calle y me acuerdo, Jesus, where is horrible. your Bible? Le decía, ¿dónde tienes la Biblia, Jesús? Claro, claro, ¿Cómo claro. lo pusieron? ¿Cómo lo pusieron y cómo lo ponen aún en la televisión? Y de hecho, al ¿Cómo lo final, ponen? cuando habló de todo esto último, fue el primero que echaron. Cuando relacionó las frecuencias de los 5 gatos maullando con lo último que está pasando, lo banearon de YouTube y lo banearon de Facebook. Se acabó. Sí, David Icke en sí, Facebook, en sí. YouTube. Sacrificó su canal. Por decir la verdad, fue el primero que salió ahí y lo hiló. Y de hecho, ya en su libro, recuerdo yo en El despertar del león, que leí yo sobre el 2013 o 2012, lo leí. Recuerdo que ya ponía énfasis en que la medicación querían dársela a los niños, que iban a por los niños y que quieren dar la medicación y que sea obligatoria para todo el mundo. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Yo aquí lo vivimos. El presidente de mi comunidad autónoma quiso hacerlo obligatorio y lo sacó por ley, que se tuvieran que medicar todos. Luego tuvo que salir diciendo, como el gobierno central le dijo, no, no puedes obligar porque eso vulnera derechos fundamentales. Claro, tuvo que salir diciendo, no, no queríamos obligar, no era una obligación, ya, ya. Pero queréis legislar para que la gente lo haga. Porque además cuentan con que hay un grupo de gente bastante grueso realmente, porque no es que seamos mayoría, pero sí que somos lo suficientes como para crear mucha molestia de que no siguen todas las normas como ellos quisieran. Y hay gente que viéndonos a nosotros se lo replantea. Y entonces por eso a ellos les genera mucho más problema convencer a los demás. Por eso es tan importante la labor que están haciendo de tratar de difamarnos y callarnos a todos. Pues que vayan esforzándose porque vamos a seguir haciéndolo. O sea, que vayan esforzándose más Exacto. porque no por eso vamos a dejar de hablar lo que hablamos ni de explicar lo que explicamos con código, sin código, de una manera, de la otra, pero vamos, yo lo tengo, como dicen en mi tierra, lo tengo clarinete. O sea Es que así. Pues mira, quería comentarte porque dice Sebastián Gutiérrez 8, nos dice, saludos Raúl y Enrique. ¿Cómo se puede traer información al ADN con la cábala? ¿A través de la meditación para cambiar tu realidad? Quería saber de eso porque escuché a Nicolás Paucar en un sí, vídeo. Y Nicolás Paucar para mí es otro referente. Una sí. gran persona. Realmente sabe muchísimo de la naturaleza de la realidad y de nuestros orígenes. Al final, la misma historia que cuenta Nicolás Paucar es exactamente, pero con otros nombres. Él nombra a los reptiles, nombra a los grises, nombra a todos el inicio exactamente igual. Justo antes, o digo, justo igual
que credo mutua el africano. Y los dos dicen que no había luna, que la luna vino después. Todas esas cosas las cuentan los antiguos. Entonces me gustaría, Raúl, que respondieras a nuestro compañero si realmente cómo puede traer la información al ADN con la cábala. Si es mediante meditaciones o... Muy buena pregunta, ¿eh? Es una pregunta de nivel, vamos. Se nota que la audiencia es súper despierta aquí, ¿eh? Pues mira, los cabalistas nos enseñan... Mira, te voy a mostrar otra vez el árbol de la vida, ¿vale? Los cabalistas nos enseñan que lo que es arriba, bueno, lo dicen las 7 leyes herméticas también, lo que es arriba es abajo. Esto lo hemos aprendido. Pero es que la cábala te lo muestra dentro del arquetipo del árbol de la vida, donde cuando nosotros meditamos, subimos 1, 2 y 3 mundos y nos situamos aquí. En meditación cabalística nos situamos aquí arriba. Se llama Binah en la cábala. Y cuando nos situamos ahí, entonces lo que hacemos es que modificamos el ADN metafísico. Y todo lo que se refleja en el mundo físico es producto de lo que hay en el mundo no físico. Por lo tanto, los 22 pares cromosómicos del ADN humano en realidad tienen un correlato con las 22 letras hebreas del alfabeto hebreo. Las 22 letras hebreas del alfabeto hebreo representarían el ADN metafísico y los 22 pares cromosómicos del ADN humano representan el plano más físico o inmediatamente anterior de lo físico, porque ya sabemos que el ADN son antenas que recogen, que emiten y que reciben vibraciones. Exacto. Y por eso que cuando tú te pones a meditar combinaciones de nombres de Dios poderosas, estás subiendo la vibración de tu ADN. O sea que es un efecto causa y efecto directo. O sea que muy buena pregunta, ¿eh? Me encanta. Además, como tú dijiste, os recomiendo el Kybalión. Mirad este libro. El Kybalión. A mí me lo regaló una amiga. Una amiga que recuerdo, la conocí por la Tierra Plana. Le mando un saludo, que ya sabe que la quiero mucho. Y claro, se llama Mar Bruja. Ella se dedica a lo del tarot también. Para quien la quiera buscar en Facebook, Mar Bruja. Y bien, ella no creía en la reencarnación. Cuando hablé con ella las primeras veces me decía, a mí lo único que me choca es lo de la reencarnación. Pues después de leerse este libro, el Kybalión, cambió y me dijo, ahora comprendo todo. Y ella misma me lo regaló a mí. Cuando nosotros empezamos a hablar mucho antes de conocernos. Y después nos conocimos en 2019 en el evento de Tierra Plana Barcelona. Así que para que veáis que al final todas las culturas antiguas comprendían la naturaleza de la realidad. Otra cosa es que seamos capaces de descodificar lo que ellos realmente querían decir. Que de ahí viene la complejidad. Es igual que cuando yo descodifico los cuadros del Bosco, de Goya, etcétera, etcétera. No es lo mismo verlos y pensar, como dicen muchos, no, son demonios, son demonios. No, no son demonios. Eso tiene un orden, tiene una colocación específica y porque tiene un simbolismo y un significado mucho más profundo de lo que realmente puede ver una mente que realmente no comprende ciertas pautas que rigen la naturaleza de la realidad. Así que con esto quería dar a conocer el libro porque lo nombraste, Raúl, y la verdad es que sí. Es también otra buena referencia para que confirmen tanto lo de la cábala como todo el conocimiento que venimos ya desde hace mucho predicando, tanto David Icke como Credo Mutua, como Nicolás Paucar, etcétera, etcétera. Así que nada, si por mí estas preguntas eran básicas y las que más quería decir. Ahora, si quieres, le digo al chat que hagáis unas cuantas preguntas, yo voy a elegir un par de ellas buenas para finalizar y me gustaría que es eso, que recomendaras también la sesión que dices que vas a hacer, el 25, si no me equivoco, para recordárselo a la gente, mientras recojo unas preguntas. Sí, pues aquí os comunico, os comento a todos que el día 25 de julio voy a ofrecer una clase gratuita, un seminario gratuito. Fíjate, son las 22:00 ahora mismo, atención, hablando del seminario que va de cómo reprogramar la realidad con las 22 letras hebreas. Justo a las 22:00 lo estoy diciendo. Esto es un ejemplo vivo de cómo cuando por ley de afinidad uno vibra con eso, pues eso se manifiesta, ¿no? Es la sincronicidad, entonces, es así, te está diciendo, hay que ir por ahí, sigue así. Claro. Entonces, bueno, en el vídeo Enrique va a dejar debajo en la caja de descripción del vídeo el enlace para que quien quiera acudir
puede hacerlo, solamente tiene que inscribirse. El seminario es gratuito y una vez que está inscrito os llegará un recordatorio por email con un enlace a una plataforma privada y ahí ya pues yo daré el seminario. Así que nada, yo creo que puede aportar mucho, sobre todo a las personas que no conocen nada, incluso a los que conocen Cábala también, porque siempre uno se puede enriquecer, ¿no? Con nuevas perspectivas, con nuevos descubrimientos, pero desde luego creo que va a ser muy, muy revelador y nada, desde aquí todos invitados. Así que, por supuesto, tú también invitado, Enrique, si quieres asistir. Muchísimas gracias, Raúl. Pues mira, vamos aquí. Hay dos preguntas y que me parecen interesantes porque vienen al hilo y esto contesta a bastantes cosas que tiene mucha gente en mente y quiero que digas tu opinión. Bien, Venga. aquí dice mi canal Tantito Sad. ¿Qué hago si mi familia me obliga a tomar la medicación? Entonces, esto es algo que la gente está pasando mucho ahora, por eso quería sacarlo a colación, ¿sabes? A saber cuál es tu opinión sobre esto. Para las personas que se juegan el trabajo o se juegan sus relaciones familiares y que se ven forzados por diferentes motivos a tomar la medicación, bien, ¿tú qué recomendarías? Es una decisión muy personal. No, yo me Yo refiero recomiendo... una vez tomada. Ah, una Una vez vez tomada. Vale, tomada, vale, ok. claro, claro. Estamos hablando de Vale, personas que tienen que hacerlo. Lo que tú hagas o lo que tú recomiendes, eso ya vale, es vale. cosa tuya y Bien, aparte que hablando conmigo se sabe ya bien. más o menos lo que pensarás. Pero, Sí. pero el caso es, para las personas que ya lo hagan, yo siempre recomiendo que hay que elevar la vibración al máximo. No puedes darle el Sí, poder a ellos. Al final todos sí, sabemos que va a influir en la modificación del ADN, eso está claro, porque lo sabemos. Sabemos que sí. hay óxido de grafeno por algún sitio, porque tenemos a, a la quinta A columna Ricardo, informándonos. Hombre, efectivamente. Ricardo Delgado está todos los días, está ahora mismo en directo, así que quien quiere ir a verlo está en Twitch. No me importa para nada que me dejéis de ver a mí para ir a ver a Ricardo Delgado, ya lo sabéis, lo quiero muchísimo. Y es eso, nos está trayendo muy buena información sobre el óxido de grafeno, cómo lo encontraron también, no solo en la medicación, sino en mascarillas. Y yo también pienso que fue rociado también por arriba, porque igual que nos rocían muchas cosas, chemtrails, aluminio, Mm, etcétera, etcétera, mm, para que no crezcan las cosechas, para que generarnos Alzheimer, para que las frecuencias vibratorias reboten y nos distorsionen nuestro propio campo electromagnético toroidal, pues también creo mm. que pudieron rociarnos también un poco con esto, aparte de, que esto aún lo dijo Rafa Delgado el otro día, eh, lo dijo que es eso, estaban utilizándolo como desinfectante. Estaban utilizándolo en sitios que decían que estaban contaminados y cogían y lo rociaban. Con lo cual ya queda el ambiente contaminado y lo vas a respirar. Y luego eso, ya sabéis, trae el problema de la imantación y con ello la captación de frecuencias. Pues bien, la historia de todo esto, yo es lo que te quiero decir. Yo lo que recomiendo a la gente es que vibre lo más alto posible. Que procure tomar, ya lo dijeron, hay plantas que ayudan a depurar, etcétera, etcétera, que se informen. Muchísimos de mis seguidores me encanta porque recomendaron muchísimas plantas para poder hacer una limpieza. Y luego después el hecho de que traten de elevar su vibración al máximo y no darle importancia. Vosotros estáis por encima de cualquier cosa física. Estáis por encima de cualquier cosa generada en esta realidad holográfica de los cinco sentidos, porque vais mucho más allá. Sois alma, sois consciencia infinita que jamás puede ser destruida. Por eso la importancia de que lo que piense se manifestará. Y es decir, si tú estás por encima de eso, lo conseguiréis y no os podrá afectar. Entonces, yo voy a eso, Raúl. Quiero saber tu opinión de una persona que tuviera que medicarse por presión social, ya sea familiar o del trabajo. ¿Qué le recomendarías tú para que no le afectara a su bienestar? Bueno, pues un poco lo mismo que tú has dicho, elevar la vibración, limpiarse física y vibracionalmente. Em, sabemos que ya hay, o sea, gracias al trabajo de Ricardo, ya sabemos que hay sustancias que te limpian de toda esta cosa. Y yo, vamos, lo recomiendo que sigáis el canal de La Quinta Columna. Veo que Enrique también lo sigue y me alegra muchísimo. Y en Twitch, y bueno, estamos en la misma onda, ¿no? Está clarísimo. Por lo tanto, limpiarse. También recomiendo otra cosa que escuché, que lo anunció Silvia, de Silvia Salud Inteligente, una
youtuber y una gran amiga también que está haciendo una labor increíble también en despertar a la conciencia de la humanidad. Las agujas de pino, es decir, los pinos, las agujas se hierven de una determinada manera durante un determinado tiempo. Silvia lo explica muy bien en sus vídeos, y eso se toma y eso te limpia completamente toda la porquería esa, ¿no? que meten. Entonces, bueno, yo estoy seguro de que volviendo a la sabiduría antigua, volviendo al conocimiento de la fitoterapia, de las plantas, yo creo que las personas pueden encontrar alivio, o al menos cierto alivio, no lo sé porque tampoco soy un científico, no soy químico ni no soy experto, pero algún cierto alivio sí. Y desde luego, en el punto de vista metafísico, yo creo que también va a ser interesante la elección de las personas que sí lo han hecho, que sí se han puesto la medicación, para ver en qué estado vibracional se encuentran y cómo es que eso le hace aprender lecciones de ese propio estado vibracional. Es decir, hay que aprovechar cualquier minuto en este mundo, estés en el estado que estés, para aprender siempre. Y esa es mi recomendación. Exacto, estoy completamente de acuerdo. Si tiene que hacerlo, es por algo. Y si le pasó, es por algo. Todo tiene una razón. Y mirar, muchas veces cometeremos errores. Muchísimas veces cometeremos errores. Y van a ser errores que muchas veces vais a decir, pero si yo jamás, jamás iba a tropezar en esto. Si esto es algo que llevo 28 años de vida, llevo 30 años de vida, llevo 40 años de vida evitándolo y nunca me ha influido. Y llegas al año 49, ¡boom! Y tropiezas con eso. Dices tú, ¿cómo puede ser? Puede ser porque eso es aprendizaje, aprendizaje para tu alma. Y mucha gente que dice, la finalidad es reencarnarse. No. Me dicen, Enrique, tú hablas como si la finalidad fuera reencarnarse. No. La finalidad no es reencarnarse. La finalidad es aprender. Reencarnarse y las percepciones del tiempo son las herramientas que tenemos las almas para aprender todas las lecciones que proporciona el multiverso. Que es muy distinto. Entonces, por eso hay que tener en cuenta eso. Y mucha gente le choca lo de las reencarnaciones, porque sufre mucho en esta realidad holográfica de los 5 sentidos. Entonces, dicen como 22 en la película de Saul, que no quieren reencarnarse. Dicen, pero si aquí venimos a sufrir, pero aquí somos prisioneros, aquí somos solamente alimento para los otros. Y no es así. Los hay que son alimento, por supuesto. Por supuesto que los hay. Pero también los hay que no. Que están vibrando muy alto y que realmente vienen a aprender lecciones muy profundas a esta realidad. Así que por eso me encantó muchísimo esta pregunta y ahora quería hacerte otra que me pareció también muy interesante y... Vamos a ver. Mientras buscas la pregunta, yo solamente quería añadir que es muy importante, insisto, en vibrar alto, muy alto, y para eso, en el momento en que las personas, en que notéis que estáis siendo víctimas del miedo o que estáis empezando a tomar decisiones basadas en el miedo, y esto sí se puede testear rápidamente, en ese momento, decisiones basadas en el miedo muy probablemente son influidas por pensamientos que no son propios, son pensamientos que están siendo proyectados hacia nosotros por una tecnología que ya funciona desde hace mucho tiempo. A mí me ha pasado, Enrique, yo no sé si a alguno, o a ti, o a alguna persona de la audiencia, a mí me ha pasado estar pensando, no hablarlo, sino solamente pensarlo. Sí. Me gustaría aprender chino, y de pronto un anuncio en YouTube, aprenda chino. Nunca más en la vida me volvió a aparecer en YouTube un anuncio de aprenda chino. O sea, además es rarísimo eso, porque yo qué sé, yo es la primera vez y única que lo he visto en mi vida. Y el otro día me pasó otra muy parecida, ahora no recuerdo cuál, pero me pasó otra parecida de igual, de estar pensando, sí, tenía que sacarle un seguro a mi coche por día, porque como sabes que me mudé a Portugal, le estoy cambiando la matrícula al coche a matrícula de Portugal desde España. Y claro, el seguro lo tengo que renovar ahora, pero lo voy a renovar solamente por el día que tarde el trámite, ¿no? Y estaba pensándolo, no diciéndolo. Seguro por día. Meto en Google seguro y me autocompleta solo Google por días. Flipas. El otro día me lo decía un suscriptor, me lo decía y que
que realmente ya estaban sospechando que nos están leyendo el pensamiento. Sí, 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 sí. Pero sí. podemos ir por el otro lado también. La naturaleza Sí. de la realidad nos da muchas lecciones. Y las sincronicidades te están enseñando cómo funciona la naturaleza de la realidad. Así que puede leerse por dos puntos diferentes. Tanto es que te está diciendo la naturaleza de la realidad, mira, funcionamos así. Tú lo piensas, se manifiesta. Eso es, justamente. Ahora, la tecnología que tiene esta gente y cómo trabajan va muy, muy lejos. Las cosas como son. Y hay que Sí, tenerlo siempre en cuenta. claro, es que ellos tienen tecnología, digamos, física, ¿no? Ya sabes, todo lo que tienen armado desde hace años, ¿no? Tienen un chiringuito que, bueno, alucinas con el chiringuito. Pero nosotros tenemos un alma y una chispa divina. ¿Es así? Y la chispa divina que tenemos es única y tenemos que hacerla florecer dentro de nosotros. Y hay que esforzarse un poco en este aspecto, en alimentar el alma diariamente. De la misma manera que alimentamos el cuerpo, tenemos que alimentar el alma, tenemos que acostumbrarnos a eso. De vibración alta, de estudio, de investigación, todo eso sube la conciencia, de meditación, de oración también con tu propia divinidad. No importa cuál sea tu divinidad, tu yo superior, tus niveles superiores de alma, como ya expliqué, ¿no? En las distintas dimensiones. Hablar con el controlador, con el jugador, con el player que está fuera del videojuego y que es tu propia alma que está echándose una partida en este videogame aquí. Habla con él. Eso es hablar con tu yo superior. Pues todo eso es ponerte en una situación de vibración alta, reírte, tener alegría, dar buenas noticias, yo qué sé, hacer deporte. Por ejemplo, el deporte sube muchísimo la vibración, etcétera. Entonces, Es bueno, pues así. enfocarse mucho en eso. Me gustaría esta pregunta porque viene muy al hilo y me gustó mucho. Que la acabo de encontrar y es Guido Serruga nos dice: fútbol, 22 jugadores. ¿Cómo nos roban la energía con el ritual de cada partido? ¿Por qué son justo 22 jugadores? ¿Por qué juegan 11 contra 11 cuando sabemos perfectamente el 11 lo que representa? Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo los arquetipos dependen del contexto. ¿Ves tú? Es así. Pero es que fíjate tú que el punto de penalti en fútbol, ¿cómo se le llama? La línea de los De los 7 de los 11 11 metros, ¿no? metros, es 11 metros, sí. Mira que yo fui árbitro de fútbol, también fallar esto. Ya lo Claro, dejé hace 2 y ya lo claro. borré de mi mente. Pero fíjate tú que la línea de penalti es la línea de 11 metros. Y si tú agarras las medidas reglamentarias de los campos de fútbol, todo tiene que ver con números maestros. El 11, el 22 y el 33. Todo. Hacer la prueba, ir al Google a buscar y ya veréis. Yo lo hice y es así, ¿no? Te quedas Entonces, sorprendido. claro, Fue está... diseñado por gente que sabía las cosas como son. Bueno, imagínate, fue diseñado donde se diseñan las tecnologías que hacen que lo que ellos llaman ganado pueda ir por determinado sitio, ¿no? Exacto. Y bueno, en el tema del fútbol lo que pasa es que se genera lo que se llamaba antiguamente un egregor. Es decir, las personas que tienen unas vidas donde viven con mucho estrés y donde encuentran muy poca satisfacción realmente a nivel espiritual, la mayoría de las personas mayormente tienen sufrimiento y viven pues, para pagar facturas, van con la lengua afuera, como yo digo. Llega un momento en que el propio sistema de esclavitud les ofrece una distracción. Y la distracción que les ofrece es una distracción tramposa, porque en realidad les succiona más energía aún, mental, psíquica, pero también a nivel del funcionamiento, lo que se llama en la medicina china el chi. Es decir, la energía vital te la succionan. Y por la televisión, por supuesto, porque ya sabemos que las ondas de televisión no solamente llevan la información de la televisión, sino que la onda lleva algo más, subliminal. Pero no te digo nada a las personas que están reunidas en los estadios de fútbol y que en realidad sin saberlo están participando en un ritual que está alimentando fuerzas, por los famosos arcontes, ¿no? Las fuerzas arcónticas que están succionando. Exacto, siempre se aprovechan de la baja vibración, es así. Claro, de la baja vibración. Y además, bueno, tú lo viviste, ¿no? O sea, la gente insulta al árbitro, insulta a los jugadores sin ningún motivo. Y sin ningún motivo, que es la influencia negativa que están teniendo. Ese es el motivo. Y al final se acaban insultando entre ellos, se odian entre ellos y son los vecinos, son propios vecinos.
Son Sí, sí, pueblos que sí. están uno al lado del otro y por culpa de una ilusión de rivalidad acaban Sí, haciéndose sí. daño. Por eso son Sí, cosas sí. que realmente hay que tener siempre en cuenta porque nos van moldeando el carácter y mucha gente le hacen daño. Al final, todas estas cosas, poco a poco, minan el carácter de las personas y acaban enfrentándose unos con otros realmente por algo que no es real, es una ilusión. Tú eres Claro. rojo, yo soy verde, nos tenemos que llevar a matar. Mm. Como, tú eres de Es allí, yo soy ridículo. de aquí, yo tengo este acento, tú tienes aquel acento, yo tengo estas costumbres, tú tienes otras, pues aprendamos cada uno el uno del otro, que es lo interesante, es lo divertido, es lo bonito. Saber que Mm. tú sabes de unas cosas, yo no sé de otras, y tú me complementas a mí, y yo te complemento a ti. Eso es lo bonito. Y realmente vivimos en una sociedad que enfatiza en las diferencias en lugar de enfatizar en aquello que nos une. Me gustaría leerte también otra pregunta. Un abrazo muy fuerte a Abraham Jurabe Toledo, hermano, un abrazo fuertísimo. Y Un también abrazo. J. Hernández, mi querido hermano, que ya sabe que lo quiero muchísimo, nos pregunta. Un segundo porque lo tengo ahí. J. Hernández me dice, Kubrick enfatizó en el número 42 en su película The Shining. ¿Cuál es el significado de 42? En enero de 1942 se inició la solución final. ¿Por qué el 42? ¿Podrías atisbar algo de luz para J. Hernández? Un hermano que lo Mm. quiero muchísimo del canal, siempre está apoyando. Sí. El 42 en la cábala es un número muy importante. Digo en la cábala buena, para entendernos, ¿no? La cábala positiva, porque se hace referencia a una oración muy potente que se llama Ana Bejoag. Y Ana Bejoag es una oración muy antigua, es del siglo I, que la compuso un gran cabalista, Rabini Unia Ben Akaná, que insertó códigos dentro de cada una de las letras de la oración. La oración leída parece como un poema, pero es como los salmos. Los salmos del rey David, que compuso el rey David, son lo mismo, parecen poemas, pero no son poemas. Llevan escondidos nombres de Dios. Y quien lo conoce, entonces está, a la vez que leyendo la oración, está meditando a la vez los nombres de Dios que van ocultos. Eso es lo que hacen los cabalistas, ¿no? Y el 42, usado por Kubrick, obviamente va usado en el plano continuo, o sea, perdón, en el plano contrario, para bajar la vibración a los niveles que los podría subir una oración como el Ana Bejoag. Es decir, 42 es 7 por 6, multiplicación da 42. Entonces, Ana Bejoag hace referencia en el árbol de la vida a los 7 niveles, desde aquí bajando van 7 sefirot hasta aquí. Si los contáis van 7, porque ya el mundo físico es producto, es receptor puro de lo que se genera en los mundos no físicos. Y donde se empieza a generar todo es aquí, porque desde este mundo proceden las letras hebreas y por tanto los componentes de la realidad. Es decir, la dualidad se genera aquí, en este mundo llamado, o en esta sefirá llamada Binah. Y son 7, y entonces ese 7 son los 7 versículos de la Ana Bejoag. En definitiva, el 42 está hecho para tomar control de esas 7 sefirot de tu alma, para que se produzca un caparazón, una clipa, decimos en la Kabbalah, un caparazón que impida que la luz de cada sefirá de tu alma irradie. Y lo que hace la Ana Bejoag es lo contrario, es que esa clipa se rompa, esa cáscara se rompa para que tu luz irradie en cada uno de esos niveles. ¿Me explico? Sí, entendimos perfectamente, sí, señor. Pues muchísimas gracias porque me pareció una pregunta muy interesante porque también al final cuando tú te paras a ver las fechas de las guerras mundiales y así, ves que sabían muchísimo, están todo muy, muy bien pensado. Al final Sí. es eso, los que van a la batalla son los de abajo, son la base de la pirámide, pero los que organizan la batalla son la cima de la pirámide. Entonces saben bien Sí. cuándo y cómo hay que hacer las cosas para que haya el mayor número de bajas y impacte en el constructo total de la naturaleza de la realidad. Al final lo hablaba yo con un amigo mío el otro día las cosas tienen siempre, como hablamos, multinivel, tienen muchas razones Mm. diferentes. Y realmente ellos, siempre que acabamos teniendo cierto nivel de organización, siempre que acabamos montando bastantes sindicatos o que estamos, digamos, a las puertas de un cambio bastante notable en la sociedad a nivel de avance espiritual
y cualitativo a nivel de conocimiento, pues ellos siempre tienen algo preparado para tratar de frenarlo, porque si no se les va todo de las manos. Porque hoy somos 30, mañana somos 60 y pasado somos 2000. Y eso va así, es progresión geométrica, aunque no lo quieran. Por eso tienen que cortar de raíz cuanto antes. Así que, después de hablar de todas estas cosas, me encantaron esas últimas preguntas. Para despedir, me gustaría, Raúl, que nos dieras tu percepción de lo último que está ocurriendo y de un consejo general, ¿sabes? De cómo debemos de tratar de llevarlo. Bueno, pues con esto último que está ocurriendo, yo tengo, a nivel de personalidad, tengo percepciones encontradas, tengo sentimientos encontrados, que voy a ser totalmente sincero, porque creo que aquí puedo serlo, ¿no? Una parte de mí siente muchísima pena y muchísimo dolor por todas las personas queridas que no se dan cuenta de lo que está pasando. Y que además, en muchas ocasiones, uno pierde inclusive la esperanza de que despierten, a pesar de que nosotros seguimos intentando, ¿no? Y vamos a seguir, y yo voy a seguir, y te aseguro que hasta el último día de mi vida me dedicaré a lo que me estoy dedicando ahora y no a otra cosa. O sea, eso vaya por delante. Y como te digo, provocan mis sentimientos encontrados. Pero por otro lado, obviamente sé que yo nací para esto, para estar en este momento de la humanidad. Como todos los que nos están escuchando, nacimos para estar aquí y ahora, y nos encarnamos para estar aquí y ahora. Y si elegimos eso y estamos despiertos, es porque tenemos algo que hacer al respecto. Lo que estamos haciendo, y cada uno en su campo. Yo siempre digo, el ama de casa tiene una influencia increíble con sus niños, por ejemplo. O sea, todos somos muy importantes, todos. El empresario tiene un área de influencia muy importante pues, con sus trabajadores o con sus amigos o con los clientes. Y todo, el cajero del banco tiene una influencia muy importante con la persona que llega. Te lo digo porque yo fui cajero de banco. Y él, yo qué sé, es la primera recepción, ¿no? del banco, vamos a decir así, ¿no? Entonces, la atención al público, etcétera. Entonces, tengo esos sentimientos encontrados, pero por otro lado, ciertamente estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de las posibilidades que tenemos, y cada día son más las posibilidades que tenemos porque cada día los despiertos están más despiertos y se nos presentan nuevas herramientas y nuevo conocimiento. Porque en la época en la que vivimos, como dije antes, ¿no? Como dice el Zohar, hay la mayor luz espiritual de la historia, pero también la mayor oscuridad de la historia. Pero la mayor luz espiritual de la historia también. Y yo me agarro a esa, yo me anoté con ese equipo, yo juego para ese equipo. Y en ese equipo es donde yo voy a dejar la piel en el campo y voy a correr la banda para arriba, para abajo, para lo que haga falta. Y desde aquí, pues, animar muchísimo a las personas que nos escuchan, que yo entiendo que sienten situaciones muy duras, en donde dentro de su entorno van quedando los últimos que deciden no cooperar con esta locura, ¿no? Ya sabéis a lo que me refiero. Y ya son cada vez menos personas, ¿no? Por ejemplo, en mi entorno familiar, yo soy el único prácticamente, o uno de los pocos, y el entorno de amigos prácticamente también. Pero no por eso voy a dejar de pensar como pienso. Es decir, si por algo tenemos que caracterizarnos, o por lo menos lo digo a nivel personal, es por mantener la vibración alta y hacer valer la personalidad y el carácter que nos hemos ido forjando durante todos estos años y todas estas vidas también. Porque no solamente tenemos memoria de ahora, tenemos memoria que se va haciendo clara conforme pasa el tiempo de todas las vidas que hemos vivido. Y de pronto te das cuenta de que tiene habilidades que no sabía y que descubre y dice, ¿de dónde viene esto? ¿No? Y es que estaba ahí latente en ti, ¿no? O percepciones que estás empezando a tener. Animo también a las personas a las que nos están escuchando que no tengan miedo de sus percepciones extrasensoriales. Lo digo también porque me escriben muchas personas que de pronto empiezan a tener percepciones extrasensoriales, que empiezan a percibir otros planos, otras realidades. Es lo normal en esta época. Por eso se están dando prisa. O sea, uno de los motivos por el que se dan tanta prisa en hacer lo que hacen es porque
el ADN humano, la raza humana está elevando su vibración tanto que está conectando con otros planos de existencia. Y algunos de ellos estamos viéndolos físicamente, esos otros planos de existencia. Y claro, cuando empieza a haber cosas que ya no quieren que se vea, porque se cae el telón, entonces también es muy urgente empezar a eliminar todas esas pistas, ¿no? Entonces, muchísimo ánimo a todos, que sepáis que no estamos solos, que estamos muchas personas, muchas más de las que nos creemos, en la misma onda, en el mismo pensamiento, en la misma vibración, y aunque no nos conozcamos personalmente, pero nos estamos viendo por este canal, nos estamos viendo por otros canales, como la labor que hacen tantísimos amigos y compañeros, como es tu caso, Enrique. O sea, yo desde aquí, permíteme que te felicite, bueno, no te quiero poner colorado ahora, pero permíteme que te felicite por todo lo que aporta a la humanidad, porque de verdad que lo que has hecho tú es algo que realmente es muy meritorio, haciendo que caigan todos los velos de las codificaciones de toda esta gente que buscan, haciendo su papel, la maldad, ¿no? Realmente. Pero nosotros estamos llamados a otro papel. Nosotros, todos los que están aquí, todos los que están oyendo el canal, porque por ley de afinidad están aquí con nosotros. Entonces, nada, te lo muchísimo agradezco ánimo. de corazón. Muchísimo ánimo y sobre todo, mi consejo, si sientes que no tienes que cooperar, no cooperes, punto. Y llega hasta donde llega. Y se acabó. Y si en el futuro sientes que tienes que tomar decisiones de más calado en tu vida porque no quieres hacer eso que te obligan a hacer, pues tendrás que replantearte ciertas cosas. Pero la vida es un juego, juguemos. Yo siempre digo, yo soy jugador, yo vine a jugar. Y juego en este bando, pues vamos a jugar. Es así, Eso es, es exactamente así. Estoy completamente de acuerdo. Y yo también, como speech final, quiero decir eso, precisamente. Y es que tenéis que daros cuenta de una cosa. Cada uno tenemos un ámbito concreto en el cual podemos influir. Tenemos que elegir bien nuestras batallas. Vamos a tener en nuestro poder hacer cambios en nuestras vidas que van a impactar en la vida de los demás, aunque no lo creáis. Entonces, es muy importante que tengáis en cuenta que vuestras decisiones van a influir en el devenir de la naturaleza de la realidad al completo. Entonces, yo os digo como consejo a todos, daros cuenta, nos van a pasar muchísimas desgracias, pero nos encarnamos aquí por algo. Tenemos las herramientas para tratar de solucionarlo. Y no sabemos si vamos a ganar o no. Ahora, lo que sí sabemos es que vamos a darlo todo hasta el final. Eso es lo que sí sabemos. Y bien, os digo una cosa, vamos a tener bajas, va a haber problemas, vamos a perder dinero, vamos a perder propiedades, vamos a perder derechos, pero vamos a poder ganar muchísimas batallas, como han ganado los anteriores, a base de encarnación tras reencarnación tras reencarnación. Y lo que hemos aprendido es que las cosas, antes o después, siempre avanzan, porque si tenemos claro una cosa es que las almas se encarnan para aprender, y antes o después aprenderán. Así que no os dejéis llevar por las decepciones que tengáis a nivel amoroso, las decepciones que tengáis a nivel del empleo, las decepciones que tengáis a nivel económico, que son las que más nos golpean porque ellos manejan el sistema económico. Lo podemos superar. Y tenéis buenos amigos, valorar cada día vuestra madre, a vuestro padre, a vuestros hermanos, a la gente que os quiere, a vuestros amigos, el ir al río, el ir al monte. Cada cosa que tenemos y que no cuesta un céntimo, lo tenemos ahí. Y hay que aprender a vivir realmente lo que tenemos y podemos disfrutar cada día. Realmente agradecer por todo lo que tenemos, el aire que respiro ahora mismo, el internet que nos está conectando y la amistad que nos une, Raúl. Así que sin más, nos despedimos. Muchísimas gracias de corazón, Raúl, por venir a mi canal. Y amén, hermano. Le digo a todos, nos vemos el domingo. Creo que ya sé cuál voy a descodificar, ya os lo anunciaré. Pero tengo un buen recopilatorio con una buena película que vamos a ver. Así que sin más, gracias de corazón, Raúl. Eres un máquina en el ámbito que te tocó. Y de verdad te lo agradezco de corazón que nos esclarecieras tantas cosas hoy. Así que desde aquí, mandarte un abrazo muy muy fuerte a ti y a tu mujer, que ya sabes que la quiero mucho también. Y hermano, muchísimas gracias por venir a mi canal.